Bueno, bueno, hermanas, vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Vamos a seguir capítulo 2, el conflicto de los siglos. Eh, los que nos puedan ayudar a leer, hermana Lucy, hermana Jessica, hermana María Doris. Bien, a ver, vamos a compartir. Para que estén pendientes, vamos a aportar allí en la lectura. Si usted le llama la atención a algo, dígalo. Es muy importante. A veces hay cosas que uno no ve, hermanos, pero otros sí lo ve. Es muy importante. Mi hermana Alcira me aporta mucho y me ayuda también a ver otras cosas que yo no veo, así como todos los demás hermanos pueden aportar. Entonces necesitamos que sea esto un poquito más interactivo. Un momento, hermano, mientras organizo aquí esto, a ver dónde vamos a proyectar. Entonces anímese. A veces, si usted le llama la atención algo, y no necesariamente es que usted opine y tenga la respuesta, sino usted puede decir, me llamó la atención esa frase. No sé por qué, pero no sé, me llamó la atención. Bueno, está bien. No necesita dar un discurso ni una explicación por cada intervención, ¿no? Sino que usted también participe. Diga, uy, me impactó esto de este reformador, me llamó la atención esto, así. Bueno, ahora sí creo que ya estoy ordenado con estas diapositivas. Vamos a recordar, bueno, vamos primero estos son los personajes, pero antes de los personajes, para recordarlos, vamos a la Biblia. Estamos viendo el quinto sello. Estamos dentro del quinto sello desde 1517 hasta 1798. Varios añitos allí, pero es muchas cosas que suceden en este mundo porque ese es un sello donde vamos a vivir una transición, es lo que estamos viviendo, una transición. El mundo está en transición en el siglo XVI y esa transición dura hasta el final del siglo XVIII, hasta 1798. Ahí, esos momentos son muy claves entenderlos. Dice Apocalipsis 6, 9 al 11, que cuando el Cordero abrió el quinto sello, Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Ya hemos visto cumplimiento de este texto en mártires que han sucedido en la Reforma. Vimos a Zwinglio, la Reforma de Suiza, Colampadio, Capito, bueno, todos ellos. Vimos también que los mártires no son solamente aquellos que mueren en la estaca quemados, ¿sí? Porque si el papado envía una plaga, una pandemia, y él es, pues eso también son mártires. Digo yo, no sé si usted esté de acuerdo, ¿no? No necesariamente el mártir lo define la forma en que muere, sino más bien la fe en que muere el mártir, la disposición de ese hijo de Dios a morir en la palabra de Dios. ¿Sí? Es como eso es lo que define a un mártir. Porque de pronto estamos acostumbrados a ver que los mártires son solamente los que decapitan o mueren en la estaca, o ¿sí me entienden? Entonces, no es la forma de morir lo que define a un mártir, sino su posición. Cuando el Señor les da ese poder de decir de que no les tiene miedo a la muerte por Cristo, en Cristo mueren en su fe, eso podría ser más bien el mártir, ¿no? A definir quién es mártir. El primer mártir ¿quién fue el primer mártir, hermanos? En la Biblia, ¿usted quién diría que fue el primer mártir? Abel. Sí, señor, Abel, claro. Abel. Y Abel no murió en la estaca, no murió quemado.
De hecho, yo creo que ese día, bueno, yo digo que pronto sí pensaba que el hermano lo iba a matar, ¿no? Caín. Pero no murió así como la forma de mártir que estamos acostumbrados, ¿no? Lo mató su hermano en un momento de rabia, de ira, pero es un mártir, porque murió firme en lo que Dios le había dicho, en lo que Jesús le había dicho, y había reprendido a su hermano en Cristo y él no cambió su posición, y eso fue lo que le dio rabia a Caín y lo mató. Entonces, la definición de mártir, si ven que no es como él muera, sino más bien la posición de él de estar dispuesto a morir por la verdad. Eso es lo que define un mártir. Bueno, vamos a seguir entonces. Estamos con la reforma en Francia. Y esto está basado en el capítulo 12 del conflicto de los siglos. ¿Ok? Personajes. No sé si usted se acuerde de alguno de ellos. ¿Alguien se acuerda de alguno de ellos? Porque en Francia hay varios. Esto es todo una... Margarita Francisco I, el obispo de Mu, no me acuerdo los demás. Bueno, Margarita. Aquí está Margarita. Margarita. ¿Cómo se llama el hermano, el rey de Francia? ¿Alguien se acuerda? Francisco, Sí, señora, Francisco. Muy bien. Francisco. Francisco I. De acá los reformadores, el obispo de Mu, ¿cómo se llamaba? Pues esto aparece en el conflicto de los siglos, ¿no? Es bonito así cuando ya no los va identificando más en la historia. ¿Alguien se acuerda? ¿No buscan sus apuntes? ¿Cómo se llama este caballero de la nobleza que se volvió reformador? Tremendo. Luis, Luis Berquín. Berquín, perdón. Luis Berquín, sí. Vamos a dejarlo Berquín para acordarnos. Berquín. Berquín. Que no tiene tilde en la I, entonces sería Berquín. Berquín. Este hombre, estos dos, los que iniciaron, bueno, no los ay, perdón, hermanos, que esto me sale una función acá ya. Estos dos que iniciaron, bueno, ellos no iniciaron realmente, el que inició fue Luis XII, el que inició la reforma en Francia y en todo el mundo en el siglo XVI fue Luis, fue el que encendió las cosas, Luis XII, un rey. Eso también aprendimos la vez pasada. A ver, por acá vemos al rey. Luis XII de Francia. Sí, es un mini repaso, hermanos, porque pues sí, con tantas fechas, nombres y esto en la Reforma de Francia es un poco difícil, pero bueno, vamos ahí a poquitos. Este rey fue el que inició la Reforma en Francia y en el mundo en el siglo XVI. Entonces, la Reforma no inicia en Alemania, no la inicia Lutero, no la inicia Zwinglio, la inicia Luis XII de Francia. ¿Listo? Él es cuando convoca al clero en Tours, una ciudad de Francia, y dice, bueno, acá hay que hacer algo porque esto ya se va a acabar, ustedes van a acabar con la religión católica, entonces tenemos que hacer una reforma. Que él como que se adelanta al tiempo, dice acá el historiador. Y acá se declaró guerra contra el Papa, o sea, de una. Este señor enciende la mecha, como podríamos decir en Colombia, ¿no? Es el que enciende todo, ¿ok? Pero entonces vienen los siervos del Señor. No con ello quiero decir que Luis XII no sea siervo del Señor. Probablemente sí. No lo sé. Pronto es un tizón arrebatado. No lo sé. Pero por lo menos bajo la luz del conflicto de los siglos, estos hombres, excepto Francisco, son en algún momento siervos del Señor. Brisonet, no, él se retractó, pero en su corazón sabía que esa era la verdad y le gustaba el Evangelio, solo que no fue capaz de seguir adelante. Él es un obispo, tiene un alto cargo. Bueno, Beda no se llamaba uno. el malo, Beda es el Sí, malo, ajá. el más malo de todos. hay uno, no sé Beda, si es Pavel o Pavel, bueno,
algo así. Perdón, este es, bueno, sigan buscando en sus notas. Este es Beda, sí. Pavel se llamaba uno, sí. Beda. El Faber, no, bueno. Si recuerdan otro, estos dos, los primeros, los dos primeros son los más, digamos, bueno, no quiero decir importantes, sino Farel era uno. eso, Farel. Creo que Farel. a ese es el que se refería la hermana Doris. Sí, Farel. Muy bien. Guillermo Farel, él es el fundador de la iglesia, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál denominación se funda con él? Calvinista. Es fundación, él funda la iglesia calvinista junto con Juan Calvino, pero él es primero que Juan Calvino. Ok. Entonces a él se le atribuye la fundación, digamos, originaria. Calvino después viene, le da forma, pone como la estructura religiosa y ya ahí sale la iglesia calvinista. Lefebvre ya. Lefebvre, ¿quién es Lefebvre. Lefebvre? Creo que es el primero. Sí, Sí. él es el profesor de la Universidad de París, que también se da cuenta en la escritura de que todo lo que está haciendo es incorrecto. Y su alumno es Farel, uno de sus alumnos es Farel. Ok, Ese Berquín, obispo no es Beda. no. Beda es el malo, el Ya. que los persigue, el tipo de la Sorbona, de la Universidad de París, que mueve el consejo también de Francia. Bueno, ese es el papista, pues, así bien fuerte que es el que Brisonet. persigue. Brisonet, Guillermo Brisonet. sí señora. Brisonet, muy bien. Este claudica, desafortunadamente, pero en su corazón él sabe que esa es la verdad. Quién sabe cómo termina, ¿no? No, la historia no dice, vamos a decir que perdió. De pronto después, en su lecho de muerte se arrepintió. Es el Señor misericordioso, ¿no? No sabemos. Bueno, estos son los malos. Los que, bueno, por así decir, los malos somos todos, ¿no? Pero los que están persiguiendo a los reformadores, a los que se empecinan a perseguirlos y a exterminarlos. ¿Alguien se acuerda acá de más nombres? La mamá de Margarita y Francisco, ¿cómo se llamaba? Un nombre común también en español. ¿Cómo se llama el que? Luisa. Luisa, muy bien. Luisa de Sarbona. De No. Saboya. Saboya. De Saboya. Es- Saboya. sí. Luisa, Luisa de Saboya. Vamos a dejarlo Luisa para acordarnos. Luisa, la mamá de Margarita y Francisco. ¿Listos? Para que nos conectemos también con la historia bien. Listo. Todos estos personajes aparecen en el conflicto de los siglos. Algunos bajo el nombre explícito, otros no. Por ejemplo, en el conflicto de los siglos no dice Luisa, dice la mamá de Francisco y Margarita. Bueno, pues acá, a través de este libro que usó la hermana Juárez, Historia de la Reforma, pues nos enteramos más de más detalles. La mano, ella se asocia con alguien, estadista, tipo importante en la corte, malo también, bueno, malo somos todos, pero uno que persigue también. ¿Alguien se acuerda del nombre de este? El socio número 1 de Luisa. ¿Alguien se acuerda de este personaje? El de arriba. También se nombra mucho en el conflicto de los siglos. También se enfrentó con Lutero. Es el emperador de ese momento, del Sacro Imperio Romano. ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos a ayudar con este. Este se llama Duprat. Duprat. El del bigotico estilo Hitler. Duprat. Ese es la mano derecha de Luisa. Y el nombre del emperador. ¿Alguien se acuerda cuál es el emperador? Estrella del siglo XVI. Que se enfrenta a la reforma, a Lutero, todo eso. ¿Nadie? Hermanos, ¿qué se hicieron? Voy a poner este aquí. Nos falta ese. Este muchacho inició muy joven su reinado.
19, 20 años ya era emperador, imagínense. Y también su reinado fue largo, hasta 1555, es un reinado largo, más de 40 años o 40 más o menos. Sí, como a los 15 años fue emperador. Su nombre, a la 1, su nombre a las 2, y su nombre a las 3. Carlos V. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Carlos V, es el emperador. El de la dieta de Worms, allá con Lutero. El de la dieta de Augsburgo, allá protestaron. Tiene un hermano también, el rey de, es el rey de Austria, Fernando. Él es el que tiene, él es el que, sobrino de Isabel de Aragón y Fernando de Castilla, los famosos reyes católicos que financiaron a Cristóbal Colón. Bueno, él es de la familia Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano. Listo. Esta es la Universidad de París y este es el Consejo de Francia. Todos enemigos de la Reforma y enemigos de la propia realeza, ¿no? Porque estos se agarraban todo el tiempo. Francisco le hacían oposición desde la Universidad de París y desde el Consejo. Bien, hermanos. Pero Francisco no es convertido acá, no es un siervo del Señor, ya lo vamos a ver. O sea, él fluctúa, él es político, pero él no se deja, digamos, el Señor lo llama, le da varias oportunidades. Pero la que sí está convertida es Margarita, definitivamente, lo hizo el conflicto de los siglos. Esa princesa es como sí, como un instrumento de Dios para guardar también a los profetas del Señor en esa época, así como se protegieron cuando Jezabel estaba en Israel. Entonces Dios tenía este instrumento en la corte. Y si había bendición en la corte de Francia es a través de Margarita, no de Francisco. Margarita tenía mucha influencia con su hermano Francisco y por ahí es que ella lo convencía pues sí, de guardar a los profetas del Señor, a Berquín, Farel, Lefebvre y todo eso. Bueno. Hermanos, si hay alguna pregunta, si algo no es claro en estos personajes y no se acuerda de algo, puede mencionarlo. La gracia no es avanzar y avanzar, avanzar, sino pues por lo menos tener un entendimiento básico de estas cosas. Bien, esos son los personajes que vemos en el conflicto de los siglos en el capítulo 12. Entonces, la reforma en Francia no fue de un solo hombre estrella como lo fue Lutero en Alemania o Zwinglio en Suiza. Acá es diferente, acá se necesitan varios y porque es muy duro. En Francia es a otro precio. Ya hemos visto cómo a los mártires, eso es otro precio ahí. Ahí sí fueron desde el principio habiendo mártires. En Alemania no, en Suiza hubo cierta paz, pero acá no es tan fácil. Bueno, Pero ahí en hermanos, Francia entonces sí. se empezó con el rey, ¿qué? Luis XII. Gracias. Luis XII. Este hombre le declaró la guerra al Papa. Voy a subrayar eso acá porque es muy importante. ¿Sí? Entonces, la reforma no inicia con Lutero. Es algo que debe quedar bien claro. La inicia el rey de Francia en 1510. La reforma del siglo XVI la inicia el rey de Francia en 1510. Listo. Y en ese tiempo el Papa era, ¿cómo era el nombre de él? En este tiempo es el Papa Julio II. Ya. Si mal no me acuerdo. A ver, yo miro. Gracias por la pregunta, hermana. Por aquí están los papas. El papa es sí, Julio II antes de León X, sí, porque León X viene desde 1513. Entonces, Gracias. justo aquí están. Aquí los encontré. Gracias, señor. Julio II.
que gobierna desde 1503 a 1513. Ese es al papa que se le enfrenta Luis XII de Francia, se le enfrenta a Julio II. Ok. Bien. Ya después vienen otros, León X y Clemente VII. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar, hermanos, con la lectura. Durante el último periodo de la estancia de Farel en Montbéliard, se produjeron grandes acontecimientos en el mundo. Lannoy y Pescara, generales de Carlos V, habían abandonado Francia al acercarse Francisco I. Este príncipe había cruzado los Alpes para bloquear Pavia. El 24 de febrero de 1525 fue atacado por Pescara. Bonnivet, La Tremoille, Palis y Lescourt murieron luchando en torno a su soberano. El duque de Alençon, marido de Margarita, primer príncipe de la sangre, había huido con la retaguardia y fue a morir de vergüenza y dolor a Lyon. Y Francisco, arrojado de su caballo, había entregado su espada a Carlos Lannoy, virrey de Nápoles, que la recibió arrodillado. El rey de Francia fue hecho prisionero del emperador. Su cautiverio parecía la mayor de las desgracias. No me queda más que el honor y la vida, escribió el rey a su madre, pero nadie sintió una pena más aguda que Margarita. La gloria de su país empañada. Francia sin monarca y expuesta a los mayores peligros, su amado hermano cautivo por su soberbio enemigo, su marido deshonrado y muerto. Mientras su hermano repetía, todo está perdido excepto el honor. En cambio ella decía, excepto Jesús, hermano mío, Jesús, Hijo de Dios. Panorama político. Francisco pierde la batalla en Pavía, sí, Pavía, frontera de Italia con Francia. Ahí está, lo voy a enfocar. A él lo toman prisionero, ahí lo cogen, ¿ok? Eso es grave porque Francia se queda sin rey. ¿Y quién lo toma? Carlos V, el que está acá en este caballo vestido de negro. ¿Listo? Entonces, esa es la situación política. El esposo de Margarita lo matan. Ella queda viuda. ¿Ok? Entonces vamos a los personajes, que nos acordemos. A ver. El emperador toma preso ¿a quién? A Francisco, el que está aquí. ¿Listo? Y el esposo de Margarita también muere en esas batallas. La cosa está difícil. El panorama político está difícil en Francia. El rey se lo llevan a España, prisionero, ¿ok? A Francisco. Y yo digo que es otra oportunidad que Dios le da a Francisco para que se ablande ese corazón. Y allá entonces él no puede gobernar ahí, ¿ok? Y la que gobierna es la mamá. Según las leyes de Francia, si la mamá está viva, ella viene a ser lo que se llama la reina regente. Mientras su hijo no puede gobernar, ella toma posesión del cargo, ¿ok? Y a Luisa no se le ve con muchas ganas de liberar a su hijo. Ella es enemiga de la reforma. ¿Ok? Esa es la situación, bien difícil. Perdón, hermanos, bien difícil. Ok, entonces, claro, Francisco allá, imagínense el prisionero, ¿sí? Dice, solo me queda el honor y la vida. Margarita le dice, error, hermano mío. Lo que te queda es Jesús, Jesús, Hijo de Dios. Así era Margarita. Entonces, sigamos entonces viendo cómo es el panorama político y cómo afectará a la iglesia estos eventos externos. Porque todo esto afecta a la iglesia. Dice, no fue difícil incitar a la reina regente contra los partidarios de la reforma. Su hija Margarita, el primer personaje de la corte, y la propia Luisa de Saboya, que siempre había sido tan directa,
tan devota del pontífice romano, fueron señalados por ciertos fanáticos como partidarios de Lefebvre, Berquín y los demás innovadores. Luisa ya había enviado a su confesor a la Sorbona para que consultara a ese organismo sobre los medios para extirpar esa herejía. La maldita doctrina de Lutero, dijo a la facultad, está ganando cada día nuevos adeptos. La facultad sonrió al recibir este mensaje. Hasta entonces, sus representantes no habían sido escuchados y ahora se solicitaba humildemente su consejo en el asunto. Por fin tenían a su alcance esa herejía que tanto habían deseado sofocar. Encargaron a Noel Beda que diera una respuesta inmediata al regente. Viendo que los sermones, las discusiones, los libros con los que tantas veces nos hemos opuesto a la herejía han fracasado en destruirla, dijo el síndico fanático. Todos los escritos de los herejes deben ser prohibidos por una proclamación real. Y si este medio no es suficiente, debemos emplear la fuerza y la coacción contra las personas de estos falsos doctores, porque los que se resisten a la luz deben ser sometidos por la tortura y por el terror. Eso dijo Beda. Y la señora sacó lo que había en su corazón. ¿Cómo estirpamos esa maldita? Dijo ella. Herejía de Lutero. Ella le dijo, tranquila, yo le voy a decir cómo. Saca un edicto real. Ok. Aquí está un edicto real. Y ella lo sacó. Ella lo sacó. Vamos a emplear la fuerza, la coacción. Y los que se resistan, dizque a la luz. Más bien yo diría que los que resistan a las tinieblas, según ellos, deben ser sometidos por la tortura y por el terror. Así funcionan ellos. El terror, el miedo, la tortura, todas estas cosas. ¿Ok? Bueno, esa es la situación. Perdón, yo leo este. Dice, así, en ausencia del rey, nuevos golpes serán continuamente dirigidos contra la reforma. Berquín, Toussaint y muchos otros estaban en prisión. Schur, Pavin y el ermitaño de Libri, varios reformadores, habían sido condenados a muerte. Farel, Lefebvre, Roussel y muchos otros defensores de la santa doctrina estaban en el exilio. Estaban en Suiza. Las bocas de los poderosos estaban mudas, la luz del día evangélico se oscurecía, la tormenta rugía sin cesar, inclinándose y sacudiéndose como si fuera a arrancar el joven árbol que la mano de Dios había plantado tan recientemente en Francia. Todos estos personajes, unos en la cárcel, otros exiliados que se alcanzaron a escapar, que están allá donde está Zwinglio, Ecolampadio, allá en Suiza. Dios también los proveyó, digamos, Suiza para refugiar a estos hombres, proteger a Farel, Roussel, a Lefebvre, Roussel, todos ellos están en exilio. Entonces aquí como que, no dice, no hay esperanza, como que se acabó esto, la reforma en Francia no surgió, no se pudo, esto es muy difícil, ¿no? Pero sigamos adelante a ver cómo el Señor va abriendo camino. Hermana. Y esto no fue todo. A las humildes víctimas que ya habían caído iban a sucederles mártires más ilustres. Los enemigos de la reforma en Francia, habiendo fracasado cuando empezaron con personas de rango, se habían comprometido a empezar desde abajo, pero con la esperanza de ir subiendo poco a poco hasta procurar la condena y la muerte de los personajes más exaltados. Apenas las cenizas con las que la persecución había cubierto el Greve y las avenidas del Notre Dame fueron dispersadas por el viento antes de que se iniciaran nuevos ataques. El señor Antonio Doublet, excelente hombre y comerciante de Lyon, se hundió bajo las persecuciones de estos enemigos de la verdad en compañía de otro discípulo, Francisco Molina, de cuya suerte no se han dado detalles.
no se han dado el caso. Empiezan las persecuciones. Empieza también entonces a otros hombres amigos del Evangelio de Jesús a perseguirlos. Hay gente que se desaparece. Sí, entonces no todos se saben, algunos los matan por allá en lo secreto, ¿sí? Los envenenan. Bueno, tantas cosas que empiezan a suceder acá a los mártires del Señor, hermanos. Fueron aún más lejos. Ahora tenían un objetivo más elevado. Había una persona ilustre a la que no podían alcanzar, pero a la que podían afectar con sus seres queridos. Se trataba de la duquesa de Alençon, Margarita, Miguel de Arande, capellán de la hermana del rey, por cuya causa Margarita había despedido a sus otros predicadores y que proclamaba la pura doctrina del Evangelio en su presencia. Se convirtió en objeto de ataque y fue amenazado con la cárcel y la muerte. Al mismo tiempo, Antonio Papillon, para quien la princesa había obtenido el cargo de maestro de peticiones en la región del Dauphin, murió repentinamente y el informe general incluso entre los enemigos fue que había sido envenenado. A Margarita, aunque no la podían tocar por ser de la corte, la afectaron con sus seres queridos. Amenazaron a su capellán. Desde luego ella había elegido al capellán que enseñaba la Biblia, los otros los despidió. Y también Antonio Papillon, a todos los que ella había llevado a Lyon en algún momento, mientras su hermano luchaba en la guerra, esos hombres también fueron perseguidos y se dice que Antonio Papillon fue envenenado. ¿Okay? Desde luego esto afecta profundamente. Pues, ella no puede hacer nada, ¿sí? Su mamá es la que gobierna, ya no tiene buena relación con su madre, pues por obvias razones. Ella podía tener influencia con su hermano, pero su hermano está en prisión en España. Situación difícil. No era suficiente para la duquesa de Alençon que la derrota de Pavia la privara de un marido y convirtiera a su hermano en prisionero. La antorcha del Evangelio, ay, quedó más muy pequeñita. Espera. Tranquila, Ya. tranquila. Sí. La antorcha del Evangelio, en cuya suave luz se regocijaba tanto, ¿debía apagarse tal vez para siempre? La iglesia de Francia, que estaba como en dolores de parto, debía tener un intervalo de tranquilidad antes de que volvieran sus dolores, y para ello Dios se sirvió de una mujer débil. Un doble proyecto surgió en la mente de la duquesa de Alençon. Cruzar el mar o los Pirineos y rescatar a Francisco del poder de Carlos V sería ahora el objetivo de su vida. Y entonces Margarita dice, no, ahora acá nos están matando a todos, mi hermano allá preso y mi mamá acá haciendo de las suyas con Beda, con Duprat. Y ella dijo, pues Señor, yo me voy a rescatar a mi hermano, como lo hiciera Esther para el pueblo judío. Ella, una mujer débil, como dice acá, pero esos son los instrumentos de Dios con los que puede trabajar. Y Margarita decide emprender un viaje a España para liberar a su hermano. No lo va a hacer con las armas. Lo va a hacer, como les digo, como la princesa Esther ante el rey Asuero. A abogar por su hermano, a negociar con la diplomacia, ¿sí? Con su buen testimonio, pero algo muy importante, con Jesús. Y vamos a ver cómo le va. Tremendo eso. Entonces, Margarita era la duquesa de Alençon. De Alençon. Sí, ella es Alençon, sí. Ella es duquesa de Alençon, reina de Navarra, princesa de Francia. Entonces, siempre que escuchemos eso de duquesa de Alençon es Margarita, siempre es Margarita, ¿listo? O reina de Navarra es Margarita. O la hermana de Francisco es Margarita, la misma, ¿listo? Esta mujer que se convierte al evangelio.
Entonces se va a rescatar a su hermano, esta mujer. Esto es en el año 1525. 1525. Ella tiene 33 años, joven. Y se va allá, como les digo, no por las armas a rescatarlo, sino por la vía diplomática, a negociar cómo rescatar a su hermano. Y ella lo hace también por el evangelio, por las personas que están siendo perseguidas, porque si no ella dice, acá nos va, mi mamá va a acabar con todos, necesito que llegue mi hermano. Y ella se va, ¿ok? Se hicieron todos los preparativos para este importante y peligroso viaje. Se dieron plenos poderes a la princesa. Al mismo tiempo, Montmorency, posteriormente tan hostil a la reforma, fue enviado a toda prisa a España para conseguir un salvoconducto para la hermana del rey, Margarita, impaciente por llegar ya que el rey, Margarita, impaciente por llegar ya que el rey estaba enfermo, partió sin salvoconducto, acompañada de un espléndido tren. Abandonó la corte y se dirigió hacia el Mediterráneo, pero mientras estaba en camino, Montmorency regresó con cartas de Carlos V que garantizaban su libertad solo por 3 meses. El viaje apremiaba porque ahora el rey estaba enfermo. El rey de Francia estaba prisionero y enfermo. Se necesitaba conseguir un salvoconducto para Margarita, porque Carlos V dice, uy, aquí me llegó otra, entonces la voy a coger aquí de una vez. No, entonces se negoció ese salvoconducto, este señor llamado Montmorency, pero ella dijo, no, yo no me puedo esperar más, yo me voy, y se fue. Bueno, acá no es tren, sino un séquito, ¿ok? Y dijo, yo me voy así, se fue sin salvoconducto al principio, pero allá en mitad del camino le llegó Montmorency y le dijo, aquí le tengo los salvoconducto. Le dieron solo 3 meses. 3 meses, lo que pudiera hacer en ese tiempo. Y bueno, ¿cómo le irá a la princesa Margarita, a la duquesa? ¿Cómo le irá? Bueno, ya lo veremos. Mientras eso está sucediendo, Dios está haciendo provisión también por otro lado. Entonces vamos al texto del conflicto de los siglos. Dios está preparando aún más obreros para extender su causa. Una de las escuelas de París hallábase un joven formal, de ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y perspicaz, y que no era menos notable por la pureza de su vida que por su actividad intelectual y su devoción religiosa. Su talento y aplicación hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio, y se susurraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces y más ilustres defensores de la Iglesia. Hermanas, aparece Juan Calvino. Desde luego en 1525 Calvino es un muchachito de 16 años, pero ya era un prodigio. Calvino estudió en la Universidad de Orleans, estudió teología, bueno, lo de todos los reformadores. Y dice acá, un joven formal, ánimo tranquilo, pero Dios le dio una mente poderosa y perspicaz. ¿Ok? Y la hermana White dice que sí tenía pureza en su vida, ¿ok? Entonces era un intelectual con pureza. Bonito eso, ¿no? Devoción religiosa, celoso católico, como todos los reformadores, ¿no? Han sido celosos católicos. Y la gente empezó a notarlo en el colegio, 16 años. Ya se veía que Juan Calvino iba a ser alguien muy importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Juan Calvino. Pero un rayo de luz divina penetró aún dentro de los muros del escolasticismo y de la superstición que encerraban a Calvino. Se estremeció al oír las nuevas doctrinas, sin dudar nunca que los herejes merecieran el fuego al que eran entregados. Y no obstante, sin saber cómo, tuvo que habérselas
con la herejía y se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para debatir la doctrina protestante. Calvino era uno celoso, ¿no? Decía, está de acuerdo que quemaran a los herejes y todas esas cuestiones, ¿no? Pero vamos a ver cómo es la conversión de Calvino, ¿sí? En esas conversiones es donde vemos pues, la mano de Dios y cómo Él llega a la vida de alguien. ¿Mm? Entonces vamos a ver cómo llega el Señor con el Evangelio a la vida de Juan Calvino. Él es muy jovencito, ¿sí? Como dice acá, se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para rebatir la doctrina protestante. Él no se ha metido mucho a ver qué es lo que ellos predicaban ni nada, pero cosas de la vida, digo, no, cosas de la vida, no cosas de Dios. Sí, se dice cosas de la vida, no, pero son cosas de Dios. Llega un personaje a la vida de Calvino y es su primo. Vamos a ver su primo. Hermano, Sí, perdón, señora. es que no me acuerdo. Escolasticismo, eso es, ¿me recuerda ahí? Se me olvidó. Filosofía antigua. Basada, que no lo veo. Platón, Aristóteles, todo eso. Ah, ya. Gracias. Filosofía, vamos a ponerlo acá. Antigua, si esa palabra es. Escolasticismo. Toda esa filosofía mezclada con la religión. Eso hace parte del misterio de iniquidad que hizo Satanás de cómo dañó la iglesia pura del Señor Jesucristo. Es cuando le metió escolasticismo. Subrayalo acá, eso es importante. Muchas gracias, hermana Doris. No, gracias a usted. Gracias al Señor que le puso eso en su corazón, porque sí es importante. Esa palabra es muy importante, hermano. Escolasticismo empezó a dañar el evangelio puro de Jesucristo al meterle filosofía de Aristóteles, Platón y toda esa gente. Ahí se empezaron a dañar las ideas sencillas de la justificación por la fe y empezaron la justificación por las obras, todo eso empieza ahí con esa gente. Los llamados padres de la iglesia empiezan a implementar este escolasticismo. Entonces, esto era lo que estudiaban y todavía se estudia en las universidades. ¿Qué le enseñan a un pastor adventista, bautista, luterano? Le enseñan escolasticismo. Y esto es prueba de que las universidades todas están controladas por el catolicismo. Una universidad adventista no debería enseñar escolasticismo. Las universidades adventistas de los pioneros no enseñaban escolasticismo. Eso es peligroso. Eso fue lo que dañó el evangelio. Ese escolasticismo es peligroso porque es una mezcla. Sabe que Satanás trabaja con mezclas. Le mete ahí el venenito de Aristóteles, de Platón al evangelio y eso es escolasticismo. Bien peligroso, hermanos. Y hoy nos educan con eso. Toda carrera, así estudie física y matemáticas, tiene algo de escolasticismo. Usted va a ver esas materias de humanidades, no sé si usted se acuerda, o que los chicos toman hoy día de humanidades. ¿Sabes qué me toca tomar humanidades? Y eso dicen, eso es de relleno. Ay, hermanos, de relleno. Es ahí cuando nos lavan el cerebro, nos lo moldean a la forma que la élite quiere que pensemos, ¿sí me entienden? Y eso nos daña, escúcheme, nos daña la capacidad de recibir las verdades del Evangelio. Por eso es que nos cuesta. ¿Culpa de quién? Escolasticismo. O sea, a nivel intelectual, el escolasticismo es terrible, hermanos. Y eso desde el colegio nos empiezan a meter todo eso. Todo eso es lo que hoy en día toda universidad le meten a los estudiantes de cualquier carrera, las famosas humanidades. Bueno, ahora entonces, ¿quién llega a la vida de Calvino? Se hallaba en París un primo de Calvino, que se había unido con los reformadores. Ambos parientes se reunían con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. Y le apareció un familiar a Calvino que se volvió reformador. Pero este hombre se llama Olivetan. Olivetan, ¿ok?
este hombre es importante, bueno, todos son importantes, son siervos de Dios. Él tradujo la Biblia del hebreo al francés. Primera Biblia protestante fue hecha por o dirigida por el primo de Calvino, ¿ok? Con ayuda de Lefebvre, de todos ellos, pero él la dirigió, él fue el encargado. Lefebvre había hecho un Nuevo Testamento en francés, es verdad, pero toda la Biblia no se tenía en francés. Dios usó a este hombre para llevar el Evangelio a Francia, o sea, la Biblia a Francia, quiero decir, la Biblia, ¿ok? En el idioma de la gente, del pueblo, ¿bien? Se hizo provisión. Entonces, el primo de Calvino se convierte a la Reforma, pero hay algo curioso. Él o sea, él no conoció la Reforma por Lefebvre y Farel y todos ellos, no. Él conoció el Evangelio por los valdenses. Eso es un dato bien bonito. Los valdenses que quedaban por allí, te imaginas esa iglesia tan milenaria, él se topó con unos de ellos y se volvió valdense. Después fue que él empieza a ver lo que está surgiendo en Francia y ve que es la Reforma, ¿sí? Pero el primo de Calvino aprende fue con los valdenses, él no aprende con reformadores. Y entonces ahí empiezan a charlar con Calvino. Calvino es un muchachito, ¿no? Empiezan a charlar. ¿Qué le dice el primo? No hay más que dos religiones en el mundo. Una que los hombres han inventado y según la cual se salva el ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. La otra es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre a no esperar su salvación, sino de la gracia soberana de Dios. ¿Qué le parece ese escrito, hermana Lucy? Excelente. Ese es un escrito. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Okay. Bueno, eso es lo que decía el primo de Calvino. Solo hay dos religiones. A la final. Él no está hablando acá de denominaciones, no está hablando acá de denominaciones, está hablando de religiones. Solo hay dos religiones. La de Caín y la de Abel. Eso es bíblico. Una es mis buenas obras. Y la otra, la que enseña al hombre a esperar su salvación, sino de la gracia soberana de Dios. ¿Ok? La única espera aquí es de Dios. El clamor. Esa es la religión pura de la Biblia. ¿Ok? Lo veíamos anoche complementado con la fuerza de voluntad, ¿no? Todas estas cosas. Es la verdadera religión. Bien. ¿Y qué dijo Calvino, hermana Lucy? Mismo párrafo. Dijo, no quiero tener nada que ver con ninguna de tus nuevas doctrinas. ¿Crees que he vivido en el error todos los días de mi vida? Esa, esa respuesta, Calvino, la hemos hecho muchas veces. Nos aterra que un día nos digan, has estado en error muchos años. Y no hablo de católicos, hablo de adventistas. Porque nosotros también podemos haber estado en error muchos años siendo adventistas. Por eso esto no es de denominaciones. Solo hay dos religiones. Me pareció también muy maravilloso esa forma como lo escribe el primo de Olivetan, el primo de Calvino. Y Calvino dice, no, yo no quiero nada tener que ver con sus nuevas doctrinas. ¿Usted cree que yo estaba en el error entonces todos los días de mi vida? Bueno, él apenas no tenía ni 20 años, Calvino, cuando está diciendo eso, ¿no? Pero esto lo confronta él. Esto lo confronta. ¿Y ahora qué va a pasar con Calvino? Pero se había despertado en su mente pensamientos que ya no podía desterrar de ella. A solas, en su aposento, meditaba en las palabras de su primo. El sentimiento del pecado se había apoderado de su corazón. Se veía sin intercesor en presencia de un juez santo y justo. La mediación de los santos, las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado. Ya no veía ante sí mismo sino la lobreguez de una eterna desesperación. En vano se esforzaban los doctores de la iglesia por aliviarle de su pena.
en vano recurría a la confesión y a la penitencia. Estas cosas no pueden reconciliar el alma con Dios. Al alma Fíjense. con Dios. Gracias, hermano. Una Si algo le preguntita llama antes la de que, atención. hermano, Sí, señora. antes de que explique. El Sí. primo de Calvino tenía, que yo no lo escuché bien, ¿tenía nombre él? ¿Cómo se llamaba? No, no decía. Olivetán. 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 Gracias. Bueno, Olivetán. Ahí la hermana Juárez lo nombré en el conflicto de los siglos también. Olivetán. Entonces, Olivetán, Dios lo usa a Olivetán para dejarle la inquietud a Calvino. Calvino empieza a tener una lucha. ¿Ok? Como dice acá, a solas, meditaban las palabras de su primo. Ahí son las palabras de Jesús que usó a su primo. Y dice acá, el sentimiento del pecado se había apoderado de su corazón. Uy, cuando eso pasa, hermanos, bendito sea el Señor, porque ya el Señor empieza a entrar en la vida de alguien. Cuando hay un sentimiento del pecado, ¿sí? Ahí empieza la vida del cristiano. Y noten esto. Él empieza entonces, no, ahora sí me voy a poner juicioso, algo está pasando, y se pone a las buenas obras, voy a ponerle velas a los santos, voy a estar en todas las ceremonias, pero hay algo en su corazón, le parece ineficaz para expiar el pecado. Dice, no siento paz. Esto póngalo en la iglesia nuestra. Esto no es para católicos, esto es para todos. ¿Sí? Esto es lo que va a pasarle a muchas personas, bendito sea el Señor, en la iglesia adventista, como algún día a este servidor le pasó. Acá me identifico yo con Calvino, ¿sí? Ya no veía ante sí mismo sino la lobreguez de una eterna desesperación. En vano se esforzaban los doctores de la iglesia por aliviarle de su pena. Él buscaba uno a otro. Voy a hablar con este pastor, este sí sabe. Voy a hablar con este otro. Este. Y él dice, en vano, dice la hermana White, en vano recurría a la confesión y a la penitencia. No crea que porque somos adventistas no nos confesamos y no tenemos penitencias. Esto no es de católicos, hermanos. El catolicismo está metido en todas las iglesias, desafortunadamente. Y dice la hermana White, estas cosas no pueden reconciliar el alma con Dios, pero yo doy diezmos, estoy en la Santa Cena en la iglesia, estoy activo, voy todos los sábados, tengo el rincón de los niños, estoy en clubes, conquistadores, guías mayores, estoy en todo, pero no tengo paz a mi alma. Tengo pecados, no se me solucionan. ¿Qué está pasando? Ese sentimiento del pecado es el mismo que tenía Calvino y el mismo que muchos deben tener para empezar a tener un despertar con Cristo. ¿Ven? Ese es el asunto. Que apliquemos estos textos no a los católicos, porque eso es muy fácil, no, a nosotros, porque eso también nos pasa a nosotros. Bien, es la forma como Cristo empieza a llamar. El Espíritu Santo empieza a convencer de pecado. Se siente, es duro, es triste, es difícil. Yo no digo que no, pero es la forma en que empieza a trabajar el Señor con este corazón tan duro que tenemos. Aún estaba Calvino empeñado en tan infructuosas luchas cuando un día en que por casualidad pasaba por una plaza pública, presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro del mártir. En medio de las torturas de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la iglesia, daba al mártir pruebas de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con dolor con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia, por lo tanto se decidió a estudiarla para descubrir si es posible fuera el secreto del gozo del mártir. En la Biblia encontró a Cristo. Otro instrumento. ¿Sí ven para qué sirven los mártires? Él vio un mártir en llamas en la plaza pública. Y algo que le llamó la atención. ¿Ese mártir tiene paz? Yo que estoy aquí vivo, estoy bien, no tengo paz. Mire ese mártir cómo está muriendo. Él no está gritando de desesperación, ¿no?
como una ovejita mansa está muriendo. Todo eso empezó el Señor a trabajar en la mente de Calvino. Empezó a confrontarlo. Y él dice, pero si los herejes ellos dicen que fundan su fe en la Biblia. Él dijo, voy a descubrir eso. Yo quiero ese gozo, yo quiero esa paz porque yo no la tengo. ¿Qué está pasando acá? Y en la Biblia encontró a Cristo. Tremenda la conversión de Calvino. Sí, es muy. Cada personaje el Señor lo llama de diferente forma, ¿no? ¿Notamos? Dependiendo de su vida, el Señor elige algo con lo cual lo empieza a confrontar. Que Calvino, sí, muchacho, yo acá me da miedo, o sea, a nosotros nos da miedo cualquier cosita, y este mártir que está en plenas llamas, no siente miedo, está en paz, está muy, o sea, no me explico. Entonces va y busca en la Biblia y encuentra a Jesús. Oh Padre, su sacrificio ha calmado tu ira, su sangre ha lavado mis manchas, su cruz ha llevado mi maldición, su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús. Y ahí empieza Calvino a entender el Evangelio, a encontrarse con Jesús. ¿Ok? Bueno, hay una frase aquí que me llama la atención mucho. Habíamos inventado muchas locuras inútiles. Eso es verdad. Nos hemos llenado de tantas cosas. Hablo como adventistas, no estoy hablando para los católicos, como adventistas. Muchas locuras inútiles, hermanos, ha llenado la iglesia del Señor, que no llevan a Cristo. Están para entretener, para pasarla rico. Pero con Cristo se pasa muy bien, hermanos. No es aburrido. El problema es mi corazón que está sucio. Entonces no le hallo alegría a las cosas puras de Jesús. Entonces me tengo que inventar locuras inútiles. Piense cada uno que locuras inútiles se han metido en la iglesia, que no llevan a la gente a Cristo. Es triste, hermanos. Calvino había sido educado para el sacerdocio. Tenía solo 12 años cuando fue nombrado capellán de una pequeña iglesia y el obispo le tonsuró la cabeza para cumplir con el canon eclesiástico. No fue consagrado ni desempeñó los deberes del sacerdocio, pero sí fue hecho miembro del clero. Se le dio el título de su cargo y percibía la renta correspondiente. Este tonsuró, es el nombre del obispo que es tonsuró. Tonsurar es cuando se movimiento corta, de la cabeza. No, es cuando le quitan el cabello del centro de la cabeza, que queda calvo en la mitad. Eso es tonsurar. Que queda como los loritos pichones. Están empezando. Eso se llama tonsurar. Para las órdenes monásticas y en esa época todos los sacerdotes, capellanes y todos se tonsuraban la cabeza. Era una señal de consagración. Y la Biblia dice que no nos debemos tonsurar. Está en Levítico. Ni debemos cortarnos la barba los hombres, así como hacen los frailes de la Iglesia Católica, porque todo esto tiene un contexto pagano, ¿sí? Todo esto tiene un significado pagano. Los tatuajes, todas estas cosas son costumbres que la Iglesia Católica adoptó en las filas del monasticismo, ¿ok? Eso de tonsurarse la cabeza y quedar así. Para ellos era señal de consagración, pero eso viene de costumbres paganas, ¿ok? Y con solo 12 años, Calvino ya era un capellán. Imagínense, lo cogieron desde pequeñito, Viendo entonces que ya no podría jamás llegar a ser sacerdote, se dedicó por un tiempo a la jurisprudencia y por último abandonó este estudio para consagrarse al Evangelio.
pero no podía resolverse a dedicarse a la enseñanza. Era tímido por naturaleza. Le abrumaba el peso de la responsabilidad del cargo y deseaba seguir dedicándose aún al estudio. Las reiteradas súplicas de sus amigos lograron por fin convencerle. Cuán maravilloso es, decía, que un hombre de tan bajo origen llegue a ser elevado hasta tan alta dignidad. El papá, por influencia del papá Calvino, lo mandan a estudiar para ser abogado, su jurisprudencia. Y el papá ve que allá no le está yendo muy bien después de que él conoce el Evangelio, pues Calvino empieza a tener ciertos problemas con el catolicismo, desde luego. Entonces el papá le dice, ¿por qué no te vas a estudiar para abogado? Entonces ahí cambia de universidad y se va para allá, pero él sigue el Evangelio, ¿ok? Em, ya abandona eso y él se consagra al Evangelio, él quiere estudiar en la palabra y cumple los deseos del papá, se vuelve abogado y todo eso, pero era tímido. Ese era como un rasgo de carácter de él, era tímido por naturaleza, entonces pararse en un púlpito o enseñarle a la gente para él era muy difícil. Y los mismos amigos pues lo animan, el Señor usa eso para animarlo, para que empiece, ¿no? Ese es Calvino. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como el rocío que refresca la tierra. Se había alejado de París y ahora se encontraba en un pueblo de provincia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era del Evangelio, extendía su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven aún, de continente discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando a los lugareños en sus propias casas. Allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros y pronto el maestro fue más allá, a otros lugares, predicando en los pueblos y villas. Se le abrían las puertas de los castillos y de las chozas y con su obra colocaba los cimientos de iglesias, de donde iban a salir más tarde los valientes testigos de la verdad. Así empezó Calvino, de familia en familia, enseñando la Biblia. Muy joven empezó Calvino. De nuevo, tenía la protección de Margarita, ¿ok? Y desde joven pues empezó ese trabajo, ¿ok? E iba de castillo y de choza en choza y de castillo en castillo, sin discriminar a nadie. Así empezó Calvino, como un jovencito, dando estudios bíblicos en las casas. Así empezó. Bueno, Hermano, eso le sí. iba a decir, que tan sencilla esa forma, ¿verdad? Y no tan ostentosa de tanta gente congregar una cantidad de gente para dar la palabra, sino mire ese método tan bonito de Jesús, de choza en Sí, choza, de casa en casa, y más, o sea, más sabroso. Yo me imagino él dando su estudio, su palabra, con la cantidad, digamos, poquita de gente en este hogar, y, y que eso tiene más mérito, no sé, tiene como más éxito. Hermosa esa forma, me parece. bueno, tenemos que también tener cuidado porque no, el Señor Jesús tiene muchas formas de trabajar, ¿ok? Esta le tocó a Calvino porque primero él era tímido. Es más fácil predicar así de casita en casita, de a pocos. Además era muy joven, inexperto. Entonces se le tocó así. Es bonito, claro, es bonito. Pero también recordemos que hay momentos en donde el Señor va a usar a un Lutero en una universidad porque por ellos también murió Jesús. Entonces, ¿quién va a llegar a las universidades, por ejemplo? Daniel lo pusieron en la corte de Nabucodonosor, primer ministro de Babilonia. Imagínense ustedes. Le tocó allá vivir la opulencia y todo eso, pero Jesús trabajó en su corazón desde niño, decía la hermana White, para que él pudiera llegar a ese lugar, hermanas. ¿Sí? Entonces, la obra que hizo Daniel en la corte de Nabucodonosor es increíble también. ¿Sí? Entonces, para que tengamos
cuidado con eso, porque el Señor puede emplear cualquier método inimaginable para predicar la palabra. Ahora les digo, ¿quién les iba a predicar a la nobleza de la corte del rey de Francia? Ahí no se puede casita en casita. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahí toca, imagínense, para llegarle a esa gente, pues Dios usó a alguien de ellos mismos. Ahí está Margarita. ¿Sí ven? Después contamos una que hizo Margarita. Ojalá no se van a escandalizar, hermanos. Pero eso fue dirigido por Jesús. Es que la diferencia está cuando lo dirige Jesús y cuando lo dirijo yo. Ahí está la diferencia, ¿ven? Entonces, sí, hermana María Doris, comparto, es muy bonito eso. Pero no quiere decir que tenga más méritos. Ojo con eso. Porque Jesús puede usar muchas cosas que no nos imaginamos. Y formas No, yo inimaginables. me refiero a que, bueno, a pesar de que se llegue a los castillos, a la nobleza, siempre fue como de a poquitos, no tantos, ¿sí? Eso es lo que yo me refiero. Claro, Sí. yo digo que las dos son importantes porque pues él, digamos, fue a un pueblito, fue a una villa, también se encontraba con un castillo. Ujú, sí. Pero Lutero le tocó las universidades, por ejemplo. Y a Zwinglio le tocó una catedral, imagínense. Es una catedral, le caen un montón de gente. Entonces le tocó, a Zwinglio sí que le tocó multitudes. Pero el Señor preparó a Zwinglio para eso. ¿M? Y a Lutero para la parte de universidades y todo eso. Entonces miren que cada uno tiene una partecita. Y a Margarita para estar en la corte del rey, porque Margarita también contaba el evangelio a todo el que se le cruzaba de la nobleza. Sí, entonces es bien bonito. O sea, Dios en cada lugar tiene un siervo y el Señor lo va dirigiendo ahí en su contexto, ¿no? Margarita no podía hacer eso, por ejemplo, ¿sí? Ay, pero ¿por qué la princesa Margarita no va de casa en casa y sí, a ver si es que es tan buena? Porque así somos nosotros. Sí, no, es que la obra de Margarita no era esa. Dios no le estaba pidiendo eso. Para eso está Calvino. ¿Sí? Dios usó digo yo, a la hermana Margarita para guardar a esos siervos, para usar su influencia, la corte del rey, proteger el evangelismo. ¿Mm? Más adelante vamos a ver cómo le toca a Margarita, porque ella va a abrir el Museo del Louvre para hacer campaña evangelística en pleno París. Uy, eso va a ser tremendo, hermanos. No nos perdamos eso porque esa es la parte que más me gustó en el conflicto de los siglos de ese capítulo. Cuando Margarita hace campaña evangelística en pleno París y eso les da una rabia a los católicos y a Beda y todo eso. Bueno, no, muy bueno, hermano, sí, muy bueno. Cada trabajo es el Señor, con que lo dirija el Señor va a ser maravilloso, maravilloso. A los pocos meses estaba de vuelta en París. Reinaba gran agitación en el círculo de literatos y estudiantes. El estudio de los idiomas antiguos había sido causa de que muchos fijaran su atención en la Biblia, y no pocos cuyos corazones no habían sido conmovidos por las verdades de aquella, las discutían con interés y aún se atrevían a desafiar a los campeones del romanismo. Albino, si bien muy capaz para luchar en el campo de la controversia religiosa, tenía que desempeñar una misión más importante que la de aquellos bulliciosos estudiantes. Los ánimos se sentían confundidos y había llegado el momento oportuno de enseñarles la verdad. Entre tanto que en las aulas de la universidad repercutían las disputas de los teólogos, Calvino se abría paso de casa en casa, leyendo la Biblia al pueblo y hablándole de Cristo y de este crucificado. Había llegado el momento oportuno de enseñarle la verdad. Bueno, ahí es cuando Calvino empieza ya en forma, ¿no? A estudiar, perdón, a enseñar el evangelio, ¿no? Las verdades. Aquí hay algo. El estudio de los idiomas antiguos había sido causa de que muchos fijaran su atención en la Biblia, o sea, del hebreo, del griego, que había estado olvidado, el enemigo lo había escondido para que nadie se interesara en esos idiomas en que se escribió la Biblia. Entonces esto también ayudó mucho, ¿ok? Cuando en las mismas universidades empezó a estudiar hebreo y griego, se empezaron a dar cuenta las verdades de la palabra.
¿ok? Había agitación religiosa, controversias en las universidades, como dice acá. Y Calvino, pues, él estaba de casa en casa haciendo bullicio en otra forma, ¿sí? Pero todo esto coordinado, el Señor lo estaba coordinando, pues empieza a ser una revolución allá en París y en toda Francia. Bueno, ese es Calvino, hermanos. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo de Calvino, si alguno no se entendió. Juan Calvino. Es otro de los que, bueno, son muy publicitados, ¿no? Pero bueno, no sé qué hay detrás, también hay cosas detrás ahí, ¿no? Recuerden que la vestimenta de él es la misma de todos los reformadores, ¿sí ven? Y ahí está su boinita, su manto negro, así está el suelo. Así se vestían los reformadores, la gente de la academia. Ok, todos se vestían iguales. Lutero, Zwinglio, ahora Juan Calvino, mira, ahí lo vemos, su vestido completo. Desde luego hay intereses detrás, promocionan a Calvino, lo financian como financiaron a Zwinglio. Entonces, y Dios lo permite porque pues, el Señor está interesado en que se abra las escrituras al mundo. Bueno, ¿qué pasó con Margarita para ir a donde el rey? En estos últimos minuticos le vamos a ver qué pasó con Margarita. Dice, el cautiverio de Francisco no era el único dolor de Margarita. Si su hermano era prisionero del emperador, sus hermanos en la fe eran prisioneros de su madre. Después de que el Parlamento de París emitiera un decreto contra los luteranos y de que el 17 de marzo de 1525 el Papa invistiera con autoridad apostólica a los consejeros autorizados para proceder contra ellos, los perseguidores se pusieron a trabajar enérgicamente. Aprovecharon mientras Francisco estaba en cautiverio, estaba preso y Margarita fuera tratando de rescatarlo. Claro, aprovecharon para perseguir y perseguir, ¿no? Hermana Doris. No, y que antes de eso, que igualito lo que va a acontecer o está aconteciendo, ¿no? Sacando decretos y leyes, igualito que estamos hoy en día. Sí, sí, Dice, señora. una mujer reinaba en los consejos del rey, inclinada al principio a ridiculizar a los monjes. Tras la derrota de Pavia, se había pasado al lado de los sacerdotes. En el momento en que la autoridad real recibió tal golpe, vio que el poder de los monjes permanecía y los convirtió en sus auxiliares. Esta mujer era Luisa de Saboya, duquesa de Angulema, madre de Francisco I, digna predecesora de Catalina de Medici, una mujer inteligente, una dama absoluta en sus deseos tanto buenos como malos. Yo creo que más malos que buenos. Sí, y siga leyendo, hermana, la siguiente que se hace parte de la misma parte. Gracias. Dice, una librepensadora que podía estudiar la nueva doctrina como una curiosidad, pero que la despreciaba, una mujer disoluta de la que se relatan muchas anécdotas escandalosas, una madre cariñosa y absoluta que durante toda su vida conservó una autoridad casi soberana sobre su hijo. Luisa tenía en su mano 2 ejércitos que manejaba a su antojo. Uno de ellos estaba compuesto por sus damas de honor, por cuyos medios introdujo en la corte de Francia la galantería, el escándalo, incluso la indecencia del lenguaje. El otro estaba formado por hombres inteligentes y astutos, que no tenían religión, ni moral, ni escrúpulos, y a su cabeza estaba Duprat. Imagínense. Oh, sí, 2 ejércitos tenía ella, como dice acá. Uno, las damas de honor, que eso era puro escándalo. Ella fue la que empezó a llenar la corte de Francia de escándalo, de fiestas, de borracheras, de todo eso empieza ahí a llenarse Francia y de a pocos, y la corte francesa, y eso va a ser la ruina en unos años. Esta señora es, dice acá, digna predecesora de Catalina de Medici. Ya hablaremos de esa mujer porque es como la Jezabel del siglo XVI.
desde luego hay que hablar de ella y el conflicto de los siglos lo habla. Eso es una mujer inteligente, pero terrible cuando esa inteligencia la usan para el mal. Dice acá, ella podía estudiar la doctrina evangélica, ella estudió la Biblia como curiosidad, pero la despreciaba. Qué terrible eso, hermanos. A mí me parece diabólico. Y dice acá, esos dos ejércitos que tenía ella, uno era las damas de honor que llenaron de, claro, para que los demonios entren a un hogar, primero hay que desordenar el hogar. Entrar la lujuria, la fornicación, la pornografía, entrar todo eso. Entonces, esas damas de honor eran las encargadas de eso. Y por el otro lado, los inteligentes y astutos, pero para el mal, ¿sí? A la cabeza de Duprat. Duprat y su ejército. Esos eran los dos ejércitos de esta señora. La reina regente, ¿me escuchan? Sí. La reina regente Luisa de Saboya, madre de Francisco I y de Margarita, preguntó a la Sorbona, ¿con qué medio se podría extirpar la maldita doctrina de Lutero? Debe ser castigado con la mayor severidad. Consecuencia, Luisa publicó cartas patente para extinguir la maldita herejía de Lutero. Esta triste noticia que llegó a la duquesa de Alençon en España la conmovió profundamente, y mientras se apresuraba a ir de Madrid a Toledo, Alcalá y Guadalajara, solicitando a todo el mundo, tramando el matrimonio de su hermano con la hermana de Carlos V, y allanando así el camino para la reconciliación de los dos potentados, resolvió salvar a sus hermanos exiliados o encarcelados por el Evangelio. Se dirigió al rey tomándole en su mejor faceta. Francisco I, nos dice Brantome, era llamado el padre de las letras. Había buscado hombres eruditos por toda Europa y habría reunido una excelente biblioteca en Fontainebleau. Ok, ¿qué pasa aquí? Llega Margarita, negocia la liberación de Carlos V. La única forma de esa liberación es un matrimonio. En esa época se arreglaban las cosas con matrimonios. Entonces, van a casar a su hermano Francisco con la hermana de Carlos V. Ahí ella hizo sus matrimonios, Dios mío. Entonces, el matrimonio en esa época lo cogieron de garantía, de sometimientos, todo menos para lo que fue creado el matrimonio, tristemente. Sin embargo, en ese momento, pues era la forma en que se arreglaban esas cosas. Y Carlos V dijo, pues si te casas con mi hermana Francisco, yo te libero. Es la única forma ahí. Bueno, desde luego esos matrimonios son arreglados, a veces ni se conocían los que se iban a casar, eso era una cosa terrible. Y entonces Margarita, como al rey le gustan las letras, el conocimiento, la universidad, los libros, todo esto, dice Francisco, fíjate todo lo que están haciendo en París y en Francia, mira todo lo que están haciendo. Pero ella es por salvar a la gente del Evangelio, ¿ok? Por eso dice acá, resolvió salvar a sus hermanos exiliados o encarcelados por el Evangelio. La idea del matrimonio de su hermano con la hermana de Carlos V no fue idea de Margarita, la verdad. Esos eran los negociadores que ella llevaba. Entonces, pero ella estaba detrás de la gente del Evangelio para guardarlos. Entonces le dijo, mira lo que está pasando mientras tú estás acá. Y dice Francisco, mientras está preso, ¿no? Dice, ¿qué? Estás fundando un colegio en París destinado a recibir a los hombres ilustrados de los países extranjeros y en este mismo momento ilustres eruditos franceses como Lefebvre, de Taples y otros se ven obligados a buscar un asilo fuera del reino. ¿Quieres ser una propagadora del saber? Mientras los hipócritas mozos negros, blancos y grises se esfuerzan por sofocarlo en casa. ¿Cómo es esto, Margarita? Vamos a hacer algo. Él influía mucho sobre su hermano y había un amor sincero por su hermano, ¿sí? Y eso, pues, el Señor lo usaba para proteger a los siervos del Señor. Entonces, Margarita le dijo, eso es lo que están haciendo. Entonces, como el rey, ¿quiénes son los negros, blancos y grises?
el rey odiaba a los monjes. Los negros eran los benedictinos, los blancos los benedictinos, perdón, los dominicos, y los grises eran los franciscanos. No estoy mal, sí, algo así. Entonces él los llamaba los negros, los blancos y los grises, así se los llamaban entre ellos. Y ahí Francisco pues intenta hacer algo para que se liberen, pero él está preso. Entonces Margarita, aquí pasa algo importante. Margarita no se contentó con amar de dicho y palabra. Mostró su amor con los pobres exiliados hambrientos que no sabían dónde apoyar la cabeza. La perseguía en los magníficos palacios de España. Distribuyó entre ellos 4.000 piezas de oro, dice uno de los enemigos de la reforma. En España también había gente exiliada, gente perseguida, y ella repartió platica o piezas de oro para ayudar a esos refugiados. Esa es otra labor que hizo Margarita. Carlos V, que hablaba con admiración de esta princesa, pensó, no sin razón, que animaba al rey a resistirse a él, a resistirse a él. Se propuso, pues, hacerla prisionera, tan pronto como expirara su salvoconducto. Parece ser que fue Montmorency quien, advertido de la intención del emperador por los agentes secretos de la regente, dio información a la duquesa. Su tarea en España parecía terminada. Ahora había que trabajar con el emperador desde Francia. En efecto, Francisco, disgustado por las pretensiones de Carlos V, había firmado su abdicación y se la había entregado a su hermano. El gobierno francés, con este documento en sus manos, podría dar una nueva fuerza a sus demandas. Margarita abandonó Madrid y el 19 de noviembre estaba en Alcalá. Pero mientras huía, miraba hacia atrás y se preguntaba continuamente cómo podía salvar a Francisco del purgatorio de España. Sin embargo, el salvoconducto estaba a punto de expirar. El momento fatal había llegado. Los alguaciles de Carlos estaban cerca. Montando a caballo a las 6 de la mañana, la duquesa hizo un viaje de 4 días en uno y volvió a entrar en Francia justo una hora antes de que expirara el salvoconducto. Esto es tremendo, hermanos. ¿Qué pasa acá? Carlos V dijo, cojamos la prisionera, a Margarita. Esperemos que termine su salvoconducto y la cogemos, pero hagámosle creer de que todo está bien y que se puede quedar acá más tiempo. Son bien traicioneros. Montmorency, allá con la inteligencia militar, se dio cuenta y le dio la información a Margarita. Y le dijeron, te quieren coger presa. Entonces ella ya se le estaba acabando el plazo del salvoconducto, los 3 meses ya se le acababan. Y entonces, claro, Francisco no podía hacer nada así, estaba bravo y todo. Entonces él lo que hizo fue, firmó la abdicación y se la entregó a su hermana. Esa jugada es tremenda porque ahí él dice, yo voy a abdicar. Y cuando él abdica, Margarita va a quedar de reina regente, ya no su mamá. Tremendo eso. Eso lo puso nervioso a Carlos V, porque sabía que Margarita era reformadora, o sea, era de la reforma, ese sí le iba a dar duro. Entonces, se puso nervioso. Dijo, cójanla. El 19 de noviembre de 1525, ella huye, ¿ok? Porque ya está a punto de expirar. Y un viaje que normalmente se gasta 4 días lo hizo en 1. Ella cogió un caballo y se fue a toda. Justo cuando llega a Francia, le quedaba 1 hora para que expirara su salvoconducto. O sea, si el salvoconducto expiraba ahí en España, la cogían prisionera. Y el Señor la salvó. Ella no se fue con séquito y nada, cogió un caballo y iba a volar, porque ya se le estaba venciendo el salvoconducto, le quedaba 1 día. Pero y el camino normal se demoraba 4 días. Muy impresionante eso, ella sola, un día, sola, a toda, sin parar, 24 horas.
en un viaje que se hace en 4, una mujer, o sea, el Señor tuvo que darle fuerza y hacer milagros, bueno, no sabemos cómo fue, pero de verdad eso tuvo que ser intervención divina. Y Carlos V le tenía la pista, o sea, la persiguieron. No era sino que se acaba el salvoconducto y venga. Y claro, Carlos V ya tenía a Margarita y a Francisco ahí, los tenía ya. Entonces Dios no lo permitió y alcanzó a huir. Impresionante, hermanas. Todo cambió en Madrid. Carlos V, alarmado por la abdicación de Francisco, ablandado por la proximidad al matrimonio de ese monarca con su hermana, obteniendo al final la parte principal de sus exigencias, consintió en devolver al rey de Francia la libertad. Era Borgoña quien había retrasado el acuerdo. El rey no estaba más inclinado que la duquesa a separar esta importante provincia de Francia. El 14 de enero de 1526, algunos de sus cortesanos, oficiales y domésticos se reunieron en torno a su señor para un acto que en su simplicidad llamaban sagrado. El rey juró en su presencia que no guardaría ninguno de los artículos que Carlos quería imponerle. Una vez hecho esto, Francisco se obligó una hora después, con un juramento con su mano sobre las escrituras, a hacer lo que Carlos exigía. Renunció a toda pretensión sobre Italia, entregó Borgoña al emperador, restauró Provenza, y así Francia quedó postrada. El tratado fue comunicado al Papa. Excelente, dijo después de leerlo, siempre que el rey no lo observe. Este era un punto en el que Clemente y Francisco estaban perfectamente de acuerdo. Bueno, vamos a explicar, ya con esto vamos a concluir, ¿no? Carlos V, el emperador, alarmado por la abdicación de Francisco. Dijo, híjole, esto sí es peligroso y a Margarita no la cogimos. Por otro lado, se quiere casar con mi hermana. Bueno, ¿m? Por otro lado, lo único que dice Carlos V es, el problema son tierras, como siempre, poder. Borgoña. Francisco no la quería soltar. Era importante para Francia, era como dar Antioquia a Panamá, imagínense ustedes. Entonces, no podían hacer eso y él, pues, en su orgullo, dice, reúne a sus cortesanos, estando preso y todo, y él juró que no guardaría ninguno de los artículos que Carlos V iba a imponerle. Una hora después, con la mano en la Biblia, juró que sí los iba a cumplir, ¿ok? Pero eso es estrategia. Pero le tocó renunciar a Borgoña, a las tierras que tenía Francia en Italia, a Provenza, y como dice acá, Francia quedó postrada. Era lo único para él poder irse. Esto se le comunicó al Papa Clemente, ese tratado, ese acuerdo. Es muy raro lo que dice Clemente. Excelente, siempre que el rey no lo observe. Bien extraño eso que dice Clemente. O sea, que el rey de Francia no observe ese acuerdo. Esa es una de las cosas que me dejó pensando. ¿Por qué dice Clemente eso? Bueno, este era un punto en el que Clemente y Francisco estaban perfectamente de acuerdo. Hay un interés ahí. Yo hoy pienso que Clemente, que es de la familia Medici, está detrás de la reforma. Yo no sé ustedes qué piensan. Sí, es una posibilidad que yo pongo acá sobre el tapete. Sí, locura y todo, pero miren, ni León X, ni Clemente realmente persiguieron a los reformadores. Los que los persiguieron no fueron ellos, fueron otros. Fueron Carlos V y muchos otros más. Beda, ese Beda malo, ese Beda que todo el tiempo está persiguiendo, este tipo, nunca mencionó al Papa, ni nunca le daba reportes al Papa. Aquí vemos que hay dos facciones, como lo ha dicho tantas veces la hermana Alcida. Este Beda jamás le rinde informes al Papa. Él actúa por su cuenta en Francia. Él no le rinde a nadie, digamos, en la historia no se ve que le rinda informes a nadie. Él es el inquisidor y el que tiene el poder allá en Francia. O sea que este es como que la otra facción que representa.
Y Clemente y el Papa y todos ellos es una facción que están detrás de la reforma porque ellos realmente nunca persiguieron a la reforma. Por eso dice acá el Papa Clemente, excelente acuerdo siempre y cuando Francisco no lo observe, no lo cumpla. ¿Sí notan? Eso a Carlos V lo dejó perplejo. Y por eso en 1527 Carlos V ataca a Clemente. Y se va a Roma y lo ataca al Papa. El mismo Carlos V. Bueno, Margarita no había tenido nada que ver con este vergonzoso truco. Su único pensamiento había sido salvar al rey, su hermano, y a los evangélicos. Me gustó esta frase como para que quede ahí. Sí, porque ella no tiene cosas de política, poder. Ella le huye a eso. Francisco fue liberado, pero sus hijos fueron mantenidos como rehenes por el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Esa es la situación ahora. Francisco por lo menos va a volver a Francia y ahora el problema son sus hijos, porque quedan como rehenes. Carlos V no iba, él no es tonto. Digo, yo lo libero, se casa con mi hermana, pero sus hijos se quedan acá. Bueno, a los hijos, le prometo que no le voy a tratar más a sus hijos van a tener acá toda la dignidad de la realeza, pero se quedan acá de rehenes. Por eso Francia quedó postrada. Francisco le tocó con tristeza irse de España sin sus hijos y casarse con una desconocida. Bueno, para él. Hermanos, ahí dejamos. No sé si hay alguna pregunta. Queda la incógnita de por qué se alegra que el Señor, sí, que lo que usted dijo en la parte última, puede devolverlo un poquito. Me hace favor. Clemente, sí. Sí, excelente, dijo después de leernos, siempre que el rey no lo observe. A mí me queda esa duda grande. No lo observe en qué sentido, de que él rompa el tratado y recupere sus tierras o no le cumpla ya a Carlos V. Sí, es algo extraño, sí. Que ahí O es vemos que las él dos era facciones. enemigo, o es que este personaje era enemigo de Carlos V, disimuladamente. Más bien, por ahí lo veo, hermano. Clemente aparentemente se alió con Carlos V. Pero sí, y el primo de él, que fue antes papa, que fue León X, que supuestamente se enfrentó con Lutero, pero la verdad no hizo nada. Él no persiguió a Lutero realmente. Fue por Carlos V, por la presión de Carlos V. Pero esos papas no hicieron nada, digamos, en cuanto a perseguir herejes. Ellos antes como que apoyaban la reforma. Es por eso que yo digo que ahí están las dos facciones. Una que está apoyando la reforma por detrás, pero con la intención de pegarle a la otra, que es la de Sí. Carlos V. ¿Sí notan? Eso es tremendo, eso, porque esa frase que dice el Papa es como rara, es una cosa muy extraña eso que dice. Bueno, este es los papas acá, de qué estamos hablando. El sábado pasado, el antepasado, habíamos visto que me parece que fue Clemente el que hizo dos alianzas con los dos enemigos, con Carlos V y con otro, no me acuerdo el nombre, y que se dieron cuenta y al final tuvo que decir con quién mantenía, con Francisco. Ah, sí, ha hecho lo mismo, ¿no? Con los dos a la vez, pero se dieron cuenta. Por eso Carlos V le da rabia con Clemente, porque le juega sucio supuestamente. O Carlos V no sabe que le está jugando sucio, es porque es para tumbar a Carlos V. Es que esta gente es terrible, hermanos. Y por eso Clemente VII dijo, excelente tratado siempre y cuando Francisco no lo cumpla. O sea, él está con Francisco. Sí, entonces por eso vemos este cuadro, miren. Carlos V es una marioneta de un águila que está acá abajo, que lo está sosteniendo. Esa águila es la que tiene el poder. Representa un poder que está ahí detrás y que está tratando de agarrarlos a todos. ¿Notan? Sí, aquí está Francisco I. Entonces, esto es un escenario bien complejo. Pero estos dos que son primos, son de la familia Medici, no hicieron
nada realmente, así como otros papas que persiguen terriblemente a los herejes y dicen que no, sacan bulas, hacen cruzadas. No, estos dos no, estos estaban era tramando cómo cogían más y más poder. Esta familia Medici es terrible, hermanos. Y vamos a ver qué va a hacer este Clemente VII con Francisco, porque va a haber una alianza entre ellos dos. Va a haber una alianza y probablemente el Papa es el que intercede detrás para liberar a Francisco. Realmente. Por medio de este tal Montmorency, que es el que le avisa, este Montmorency es el que le avisa a Margarita de que se vaya porque la van a coger. Acá lo va a subrayar Montmorency. Entonces eso no es tan fácil decir que este es bueno, este es malo, no. Hay una guerra, una lucha en la Iglesia Católica tenaz, como la hay hoy día. Hay una división entre dos facciones de la Iglesia Católica. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno. Estamos muy agradecidos contigo por esta mañana en que te ha tratado tu palabra. Hemos entendido muchas cosas, hemos preguntado, todos hemos participado. Este es el método que a ti te gusta, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido y gracias por mostrarnos este valor grande de estos reformadores. Y muchísimas gracias porque nos muestras que tú eres el dueño de todo y que las cosas como tú las llevas son perfectas desde el cielo. Perdona nuestras faltas, lávanos con tu sangre preciosa, conviértenos, oh Dios, libéranos. Llévanos siempre tu mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. Una bendición especial para cada hermano que hoy estuvo conectado, cada hermano, tanto por YouTube como por Zoom, y que tu santo y maravilloso Espíritu siempre nos convence de pecado, de justicia y de fe. En el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.